Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leer en ese texto todos juntos. Dice así la palabra de Dios: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros cuando escuchamos y cuando leemos ese texto, un segundito. Cuando nosotros leemos en Juan 1:12 y estamos viendo lo que Jesucristo hace por nosotros, que nos convierte en hijos de Dios, y esto simplemente es como un resumen, un encabezado de toda la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, nos damos cuenta de que no hay nada más que podamos necesitar y que podamos encontrar en el mundo. Si avanzamos un poquito en el siguiente libro, que es el libro de Hechos, y nos vamos al capítulo cuarto, también, versículo 12, dice: Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es una realidad enorme. No hay otro nombre, no hay otra persona, otro ser, otro camino, otra ideología, otra religión en la cual podamos encontrar salvación. ¿Por qué esto es tan importante? Porque tenemos que descubrir esta respuesta en nuestra vida y poder hallar de esta forma el método para poder vivir y para poder encontrar todas las respuestas y bendiciones que Dios tiene para nosotros. Cuando yo entiendo la obra de Cristo, entonces entiendo que es la respuesta total y absoluta para mi vida. Génesis capítulo 3 nos habla del estado espiritual en el que se encuentra el ser humano. Y se encuentra en ese estado espiritual de separación totalmente caído por causa del pecado. Y el pecado es lo que nos ha separado completamente de Dios. De ahí que recordemos que Jesús, siendo el Cristo, el ungido, se convierte en ese sacerdote que limpia el pecado del pueblo. Por lo tanto, aquello que nos enemistaba contra Dios o aquello que nos hacía estar separado de Él, ya se ha quitado. Y por lo tanto, se abre un camino para que nosotros podamos llegar hasta Él. Y ahí también recordamos, Jesucristo es el verdadero profeta, aquel que guía al pueblo para encontrarse con Dios recibiendo su palabra y su mensaje. Y también entendemos que Jesucristo, a través de la obra en la cruz, aplasta la cabeza de la serpiente, que es lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 15, que es esa cruz aplastando la cabeza de la serpiente, que es Satanás, destruyendo su poder y toda la obra que tenía preparada para nosotros. Es decir, yo soy libre ante o por, gracias a la autoridad de Jesucristo, que también recordemos que es ese verdadero y absoluto Rey con poder y autoridad. Esta obra de Jesucristo en mi vida es la que a mí me hace ahora tener una gracia absoluta. Porque aunque yo siga siendo ese ser con tendencia al pecado, ese ser imperfecto, yo soy alguien, una persona que es libre, que es una persona santa, es decir, apartada para la obra de Dios. Yo soy una persona justa por cuanto la obra en la cruz ha sido solucionada, es decir, que la obra en la cruz ha solucionado ese problema en Génesis 3 y ya tengo ese camino hacia el Padre. Al final, Jesucristo es la respuesta a todo. Yo tengo que encontrar a través de Jesucristo esa respuesta absoluta en mi vida. Puedo tener preocupaciones, puedo tener miedos, es algo normal, pero siempre tengo que terminar con esta respuesta, con estas palabras. Es que Jesucristo a través de la cruz me ha hecho justo, me ha liberado, ya la obra está hecha,
Dios está conmigo en todo momento. La obra de Manuel la obtengo a través de Cristo. Solo Cristo. Cuando yo tenga esos problemas de identidad, como nos decía una hermana en el anterior grupo, un chico en Colombia dice que era muy feo, tan feo, eso le hacía sentirse tan mal que llega un momento en el que se suicida, tirándose desde la última planta del edificio de la universidad. El problema no era su fealdad, el problema era su autoestima, su condición, su identidad. Claro, las redes sociales, la televisión, las películas, el mundo nos recuerda constantemente lo que Satanás quiere, que es que nuestra condición tiene que ser perfecta. Tenemos que ser guapos, tenemos que ser atractivos, tenemos que tener una buena forma física, tenemos que ser bonitos y deseables de cara a los demás, y cuando no lo soy, vivo frustrado. Pero, ¿cuál es la respuesta? Que yo no tengo que vivir bajo los engaños de Satanás, que mi autoestima no es conforme mi físico, sino es la de un hijo de Dios. El problema es de identidad. Me da igual quién sea, en el sentido de cuál sea mi condición, cuál sea mi aspecto físico, porque yo soy un hijo de Dios. Y eso pesa mucho más. Tenemos el ejemplo de ese famoso conferencista creyente, no sé cómo se pronuncia, creo que es Nick Vujicic, algo así, que es ese hombre, no tiene brazos, no tiene piernas, anda un poco con los muñones, pero va por todo el mundo predicando y dando mensajes en muchas ocasiones, como él es creyente, da también mensajes, bueno, sus mensajes siempre tienen fe y siempre tienen un mensaje cristológico, sus comunicaciones, pero también lo hace para las iglesias y da mensaje para las iglesias. ¿Cómo es posible alguien que sin brazos ni piernas pueda llegar a tener tantas respuestas en su vida? ¿Cómo es posible que, voy a ponerme yo como ejemplo, que yo, que tengo cuatro extremidades más que él, no tenga tanta gracia ni viva tan lleno del Espíritu Santo? Yo creo que mucha gente se ha hecho esta pregunta, ¿no? Porque es un problema de identidad. Es un problema de identidad. Cuando yo entiendo quién soy en Cristo, cuando yo entiendo quién está conmigo, que es Dios, por la obra en Cristo, y cuando yo entiendo quién mora en mí, que es el Espíritu Santo, por la obra en Cristo, entonces, ¿qué es lo que me falta? Me di cuenta de que a través de la obra de Jesucristo, en quien yo tengo gracia y recibo toda la gracia, lo he recibido todo. Es que lo tengo todo. No necesito nada más porque ya lo tengo todo. Estoy saciado, me encuentro pleno. Así que esto ya tiene que ser un termómetro para que nos lo pongamos. Y si nosotros buscamos algo, anhelamos cosas, eh, a lo mejor es que no me siento completo. A lo mejor es que tengo que seguir profundizando en esta idea y en esta verdad, en que ya lo tengo todo con Cristo. Por eso llega la primera idea que vamos a compartir hoy. Es que todo lo tengo en Cristo, por lo tanto, solo Cristo es lo que necesito. Solo Jesús, que es el Cristo. Y a través de Jesucristo tengo toda respuesta en mi vida. Tengo que descubrir esta realidad, partiendo desde la condición del ser humano, entendiendo en la palabra de Dios qué es lo que yo obtengo a través de él. No tengo que buscar otras cosas si ya lo tengo todo. Y además haceros esta pregunta. Si Dios está con nosotros y es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, ¿por qué tengo que buscar otras cosas? Y a veces esto me va a llevar a replantear mi oración. ¿Por qué estás orando? La pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué oro? ¿Qué le pido a Dios? A veces le pedimos tantas cosas que nos olvidamos de que ya tenemos lo principal y lo absolutamente necesario y por lo tanto lo único que necesitamos. Y es de la bendición de Manuel. Ya tengo la bendición de Manuel, ¿qué más tengo que pedir? A veces tenemos que cambiar un poco nuestra oración. Así que, hermano y hermana, disfruta de esta
respuesta. Ya lo tienes todo en Cristo. Por lo tanto, solo búscalo a Él. Solo enraiza en el Evangelio. Solo vive a través de esta gracia. ¿Cuál es tu respaldo? ¿En qué te sustentas? ¿Qué es lo que te da paz? ¿O qué es lo que te daría paz? Hermano, hermana, solo la obra de Jesucristo, solo el respaldo del Dios Trino, solo la llenura del Espíritu Santo. Y esas tres cosas, es decir, la obra del Dios Trino que obtenemos gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, es lo que necesitamos para vivir y para encontrar respuesta en nuestra vida. Si nos vamos al Antiguo Testamento, todos los grandes personajes ahí colocados tuvieron la misma respuesta. Se encontraron en momentos, la mayoría de ellos, en los que no tenían nada, estaban solos, estaban en grandes problemas y dificultades. Pero ¿sabes cuál era su respuesta? Solo tenían que experimentar que Dios estaba con ellos. Solo era experimentar que Dios les estaba guiando y les estaba llevando. Solo es esto. Cuando yo encuentro en el Nuevo Testamento a la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia disfrutaba? No tenían grandes templos, no tenían grandes cosas, ni economía, ni eran poderosos, pero ¿qué es lo que tenían? Solo tenían el mensaje de Jesucristo, solo tenían el respaldo de Dios y solo tenían la llenura del Espíritu Santo. Solo. Eso era suficiente, más que suficiente. Así que, hermano y hermana, solamente busca esto en tu vida. Solo la obra de Jesucristo es la que puede cambiar tu condición, cambiar tu vida, cambiar tu corazón, cambiar tu pensamiento, cambiarlo todo. Solo es esta respuesta. Ahora, cuando yo empiezo a disfrutar de solo, mi vida está cambiando. Y yo voy a poder experimentar de algo fantástico. Voy a empezar a disfrutar de respuestas que son únicamente para mí. Yo, o mejor dicho, Dios, tiene un plan conmigo. Y a veces pensamos, y yo creo que es un poco una mentira que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, Dios tiene un plan conmigo mientras voy a vivir como me da la gana. Lo hemos pensado todos alguna vez, ¿cierto? Como Dios tiene un plan, bueno, pues yo me preocupo de mis cosas. Pero si yo no estoy dentro de ese plan, por mucho que Dios lo haya diseñado, no voy a tener ningún tipo de respuesta en mi vida. Es decir, si yo no entro al plan, no hay plan. En otras palabras, si yo vivo dentro de mi plan, Dios no me va a arrancar de ahí. Es mi decisión. Yo tomo la decisión de vivir conforme mi plan, conforme mi pensamiento, mis apetencias o lo que yo considero. Y aquí hay mucha gente en la cual yo puedo ver a mi alrededor. Puedo ver en la iglesia, en el campo, en otros países. Personas que llegan con grandes problemas, grandes problemas. Y claro, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a pensar, ¿por qué viene este problema? Muchas veces, en muchas ocasiones, estos grandes problemas vienen por malas decisiones. Un ejemplo, una persona se encuentra sin trabajo, se encuentra sin casa, se encuentra en dificultades, ¿vale? Con con un hijo pequeño. ¿Qué hace? Claro, tenemos que remontarnos atrás. ¿Por qué tú te encuentras en esa situación? No, porque yo cambié, porque yo hice, porque yo determiné, porque yo me junté, porque yo conocí, porque me hacía sentir. Problemas, problemas y problemas que llegan por culpa de las decisiones que yo tomo, no dentro del plan de Dios, sino dentro del mío particular. Claro, ¿qué llegan? Llegan los resultados de esas decisiones. De alguna forma, no es el castigo de Dios, es que son ¿cuál es la palabra?
Bueno, nos quedaremos con la palabra resultado, ¿no? Son los resultados y las reacciones a mis obras. Yo lo busco y yo me lo encuentro. Así que Dios aún así obra, Dios reconduce, Dios da gracia, Dios sana y Dios va a hacer obras enormes en la vida de todos, en toda nuestra vida y la vida de las personas cuando entremos dentro del plan de Dios. Pero a veces es por culpa de eso. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto, de que la gente que hay a nuestro alrededor y nosotros mismos a veces vivimos conforme a nuestro propio plan de vida. Y decimos, bueno, sí, Dios algo tiene para mí, pues busca eso que Dios tiene para ti. Entra dentro de la bendición de solo, de la respuesta de identificarte personalmente con Jesucristo, de adentrarte en esta vía de respuesta, de experimentar el respaldo de Dios, de ser lleno del Espíritu Santo, cambia tu vida y empieza a vivir de tal forma que vivas conforme el plan de Dios y no conforme el tuyo, que lo que tú te encuentres en tu vida sea porque Dios lo permite o porque hay un plan de Dios y no por las consecuencias, esa es la palabra, las consecuencias que yo me voy labrando. ¿A qué quiero decir? ¿Qué quiero decir con todo esto? Ya vamos a ir al punto central. Dios tiene unas respuestas únicas que son para ti. Esas respuestas tienen que ver con tu vida, tienen que ver con la gente que está a tu alrededor, tienen que ver con tu condición y donde tú estás. Son respuestas que Dios tiene solo para ti. Y hay una obra perfecta que Dios tiene solo para ti. Y hay una labor en el mundo que Dios tiene solo para ti. Por eso tienes que disfrutar de esa respuesta primero, la respuesta de solo, y luego empezar a ver qué es lo concreto que Dios tiene para tu vida. Señor, ¿cuáles son los talentos que tú me has dado? Esto es una palabra que los niños, una pregunta que los niños tienen que hacerse o tienen que hacerle a Dios desde jóvenes, niños. Pregúntale a Dios todos los días, ¿cuál es el talento que tú me has dado? ¿Cuál es mi habilidad? Es decir, ¿qué es lo que tú me has dado para que yo pueda crecer en ello y dedicar mi vida para darte gloria y honra? Claro, cuando pensamos en habilidades, se nos suele pensar, bueno, están los futbolistas o están los cantantes, ¿no? Las mayores habilidades, está el que sabe actuar, pues es actor, que son los mayores representantes que tenemos en la sociedad y en la cultura de habilidad. Un gran pintor, pero Dios nos da capacidades dentro. Nos da capacidades para que las podamos desentrañar, para que las podamos descubrir, podamos desenvolvernos en ellas, convertirlo en una especialidad y de ahí ir al mundo a poder ser testigo de Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿Cuáles son mis talentos? Luego, Señor, tú me has dado el Evangelio, tú me has dado una habilidad y un talento. La pregunta es, ¿cómo yo puedo ejecutar ese talento en mi vida? En el campo, pero en la Biblia nos encontramos muchas personas con muchos talentos y habilidades. Nos encontramos a personas como por ejemplo era José en Egipto, no tenían nada, era un esclavo, pero Dios le dio la habilidad para ser un buen gestor, para gestionar bien, para gobernar bien. Y por eso Potifar dice que no se preocupaba de nada de su hogar. Estaba José. Señor, ¿para qué me das tú una habilidad y me tienes aquí encerrado o me tienes como un esclavo? ¿Por qué José tenía que pasar por todo eso? Señor, no entiendo. Estaba con mi padre Jacob, estaba disfrutando de mi familia, en mi lugar, donde yo estaba feliz. ¿Por qué tengo que estar como un esclavo en Egipto? Esa pregunta estoy seguro que se la haría en muchas ocasiones. Pero él, ¿qué hacía? ¿Recordáis? Él se aferraba a ese pacto y dice la palabra que él experimentaba que Dios estaba a su lado. ¿Solamente experimentaba eso? Solo, porque es lo único que tiene que experimentar.
Cuando él experimentaba que Dios estaba con él, no tenía ningún problema más. No tenía miedo, no tenía inseguridad. Dios está conmigo, no hay de qué preocuparse. Él empieza a desenvolverse dentro de sus talentos y habilidades, entre ellos la capacidad que Dios le daba para discernir los sueños, ¿no? La sabiduría que Dios le dio. Él tuvo que estar un tiempo practicando en casa de Potifar. Tuvo que estar un tiempo gobernando la cárcel porque la gobernaba él, encontrándose con personas como ese copero y ese panadero que comprendían el funcionamiento de la alimentación, el funcionamiento del reino y el funcionamiento de cómo funcionaba la casa de Faraón, por así decirlo, la corte, en palabras quizá un poco más cercanas. Y cuando estuvo preparado, José pasó a ser gobernador y se dio cuenta de que todo lo que él había vivido fue una preparación para llegar a ese lugar que Dios tenía para él. ¿Quién más podía ser ese gobernador que tuviese el pacto y esas habilidades para poder no solamente gobernar, sino cuidar al pueblo de Dios que fue a Egipto a pedir ayuda? Solamente José podía hacerlo. Eran las respuestas únicas que Dios tenía para José. A veces las respuestas venían a través de un acontecimiento incómodo y desagradable, otras veces era lo contrario. Pero Dios tiene respuestas únicas para ti. Y al igual que hemos mencionado a José, podemos mencionar cualquier personaje que nos encontramos en la palabra de Dios, que para eso está, para encontrarnos estas referencias. Por eso yo tengo que encontrar esas respuestas únicas que Dios ha puesto en mí. Ahora, cuando yo entiendo el Evangelio y solo enraizo en él y vivo por él y para él, y empiezo a encontrar el lugar que Dios tiene para mi vida y el plan que Dios ha trazado para mí, llega el tercer punto. ¿Cuáles? Llegan respuestas, esa es una palabra que lo voy a explicar. Llegan las obras de la recreación. ¿Vale? ¿Qué es eso de la recreación? Pues cuando nosotros vamos a 2 Corintios 5:17, que de hecho lo podemos buscar rápidamente en nuestra Biblia, 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Es decir, que cuando alguien tiene a Cristo, está en Cristo, se convierte en una nueva criatura, una nueva creación. Por lo tanto, lo viejo pasa y Dios hace nuevas las cosas. Es decir, somos una nueva creación, ¿vale? Lo entendemos espiritualmente de este modo, ¿ok? Y lo utilizamos de esta forma. Vamos al principio bíblico utilizando esta palabra, la recreación de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios con su pueblo? En el Antiguo Testamento nos encontramos a Dios y al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento nos encontramos a Dios también a ese Dios encarnado en la figura de Cristo. ¿Y a quién más? No es el pueblo judío, sino que ya es la iglesia, relacionada con Dios a través de la obra de Jesucristo. Amén. Es decir, Dios crea ese nuevo pacto, un nuevo plan, aunque Dios tenía el mismo plan desde el principio, pero era ese nuevo pacto, esa nueva obra que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. Nos encontramos a nuestra vida. Cuando nosotros creemos en Cristo, nuestra vida cambia. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de la verdad, nuestra vida pasa a ser diferente. Yo acabo mi condición de pecador, de ser apartado y enemistado con Dios por causa del pecado, y paso a ser justo. Nueva condición,
nueva relación con Dios. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, ahora yo estoy en esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando yo estaba atado por la obra de Satanás con destino al infierno, ahora ¿dónde estoy? Libre de la atadura del pecado, con ese destino hacia el cielo. Soy nueva criatura. Las familias cambian. Capítulo 16 de Hechos, leendo. Primero nos encontramos a Lidia. Ella y su familia cambió. Nos encontramos posteriormente al carcelero. Su vida y la de su familia cambió. Nos encontramos al apóstol Pablo, el mismo que al conocimiento de Jesucristo cambia su condición. Es decir, Dios hace nuevas las cosas, Dios las transforma y Dios lo hace diferente y nuevo. Por eso, ¿cuál es nuestra preocupación? Ninguna. Yo a veces puedo ser engañado por Satanás. Hay partes de esa antigua condición que me tiran hacia atrás, pero tengo que pensar, yo soy una nueva criatura en Cristo. Y si Dios puede hacerme a mí una nueva criatura, también puede cambiar mi hogar y mi familia. Y si Dios puede cambiarme a mí y a mi hogar y mi familia, Dios puede cambiar el lugar donde yo estoy trabajando. Dios puede cambiar mi empresa. Dios puede cambiar mi región. Dios puede cambiar mi país. Dios puede cambiar el mundo. Dios puede hacer esta obra enorme y perfecta a través de mi vida. ¿Pensamos que es imposible? ¿Pensamos que Dios no puede hacer eso? Cuando yo comprendo el Evangelio, cuando yo entro dentro de ese plan perfecto, Dios va a hacer cosas grandes que yo a lo mejor no me imaginaba o pensaba que eran imposibles en un principio. Siempre y cuando yo siga estos tres pasos. Así que hermanos, os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que recordéis estas tres palabras, o estos tres términos o tres ideas. Solo la obra de Jesucristo es mi respuesta. Solo. En segundo lugar, Dios tiene unas respuestas únicas para mí. Y en tercer lugar, Dios hará nuevas todas las cosas. Dios está preparando esas obras de la recreación para mí, mi familia, mi campo y mi vida. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis adentraros dentro de esta respuesta, dentro de esta verdad. Quedaos con los principios. No hace falta que recordéis las palabras y los términos. Son simplemente una mera fórmula para que podamos recordar este contenido y que otro día recordemos, solo Cristo, ya sé lo que se está refiriendo, ya entiendo el mensaje. Las respuestas únicas, sí, las respuestas únicas que Dios tiene para mí. Las obras de la recreación, ya entiendo lo que quieres decir, pastor. Y rápido todo este mensaje, en un segundo, viene a nuestro corazón y a nuestra mente. Así que os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podáis disfrutar de las respuestas de solo Cristo, las respuestas únicas y las obras de la recreación. Señor y Padre, que estás con nosotros hoy en este tiempo, gracias porque no hay nada más que podamos necesitar en el mundo que lo que ya tenemos. Es el nombre de Jesucristo que nos lleva a estar contigo y que nos ha dado esa llenura del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor, porque tú tienes un plan perfecto en nuestra vida. Danos la gracia para poder seguir ese plan y no el nuestro, para encontrar tus respuestas únicas y no lo que yo puedo hallar en el mundo, y para que finalmente yo pueda llegar a ese destino el cual tú tienes como meta de nuestra vida y no llegar al destino que yo me labre en mi vida, que es el sufrimiento, que es el fracaso y que son los problemas. Gracias, Padre, porque tú haces nuevas todas las cosas, porque tú has cambiado mi condición en el pasado de pecador, me haces ahora justo, porque todo lo que yo haga hoy, Señor, ya tiene una respuesta en Jesucristo en la cruz, lavando esos pecados, esos errores y esas equivocaciones, por cuanto no importa que yo a veces no llegue a la perfección, por cuanto nunca voy a llegar a ella, sino que tú nos das la gracia, Señor, y nos llamas tus hijos. Gracias porque llamándonos hijos también nos llamas testigos, de aquí hasta el último de la tierra, como dice tu palabra. Simplemente queremos experimentar
tu gracia en nuestra vida. Queremos experimentar tu poder y queremos experimentar tu amor todos los días. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.